Al inicio de este espacio, cuando comenzamos este apartado de salud de los martes, Isabel Fernández, la psicóloga que nos visita cada semana, nos hablaba mucho de la ansiedad, como el problema de salud mental más frecuente y dentro del que se distinguen distintos subtipos diferentes de trastornos de ansiedad. Hoy dedicamos el espacio de salud a uno de estos subtipos. Hablamos del trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno de ansiedad generalizado. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, parece una denominación extraña, pero si en lugar de decir trastorno de ansiedad generalizado lo enfocamos desde una tendencia excesiva a estar siempre preocupado y nervioso, seguro que todos vamos a recordar a alguien en nuestro entorno que pueda corresponderse con este perfil. ¿Cuál es el trastorno de ansiedad generalizado? El trastorno de ansiedad generalizado, como bien has dicho, es un subtipo de los denominados trastornos de ansiedad y además que por lo general aparece en la persona antes de los 25 años. Consiste en que la persona tradicionalmente se encuentra muy preocupada, con excesivas preocupaciones y pensamientos recurrentes acerca de numerosos temas que además se acompañan de intensa ansiedad. Estas preocupaciones son incontrolables, es decir, la persona normalmente consulta porque dice que no puede dejar de darle vueltas a un tema determinado y que además esos pensamientos no le llevan a ninguna conclusión, es decir, no le llevan a mejorar nada del tema que está pensando ni a solucionar nada. No es que sea una obsesión específica, sino que el tema puede ir variando, es decir, pueden estar un día preocupados por el trabajo, al siguiente por estudios, otro por hijos, otro por economía familiar, personal, salud, futuro, etc. Es decir, un amplio número de temas. Lo llamativo es que la persona no para de preocuparse y estas preocupaciones no le llevan a solucionar nada y le resultan además incontrolables e intrusivas. También el hecho de preocuparse en exceso le produce muchas veces agotamiento mental y lleva a que baje el estado de ánimo. La mayoría de las veces la preocupación consiste en preocuparse por cosas del futuro que aún no han ocurrido y que la persona teme o tiene miedo de que ocurran. Por eso se acompañan de esta ansiedad. También vemos que en actividades gratificantes, como por ejemplo sería pues salir a hacer deporte o salir a tomar algo, la persona no puede concentrarse en disfrutar de lo que está haciendo, ya que está constantemente pensando en lo que tiene que hacer después. Y por esto uno de los síntomas que vemos en las personas con este trastorno es la impaciencia o la inquietud. Además, debido a la ansiedad que producen estos pensamientos y estas preocupaciones, también se acompaña de tensión muscular, irritabilidad, palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, etcétera, ¿no? Todos los síntomas de la ansiedad. Otro síntoma que siempre nos comentan las personas con trastorno de ansiedad generalizada es el no poder conciliar el sueño. Es decir, el hecho de estar dándole muchas vueltas a la cabeza durante todo el día no termina cuando se acuestan. De hecho, muchas veces el quedarse más inactivo por la noche antes de ir a dormir hace que estas preocupaciones se hagan más salientes y la persona no pueda parar de pensar y anticipar cosas pues que no han pasado todavía. Oye, ¿se sabe por qué puede causar que una persona desarrolle el trastorno de ansiedad generalizado? Según las investigaciones, parece que esta ansiedad generalizada y estas preocupaciones constantes, acompañadas de síntomas de nerviosismo, vienen fundamentalmente por dos procesos psicológicos. Por un lado, está el que la persona tiende a percibir que está rodeada de un mundo amenazante y peligroso, más de lo normal. A veces es una tendencia tan automática a percibir peligro que la persona no es consciente hasta que acude a consulta y se trabaja en tratamiento psicológico. Es como si llevara unas gafas con un filtro de alarma, por así decirlo. Desde fuera, cuando tenemos un familiar con ansiedad generalizada, muchas veces lo que vemos es que son personas muy miedosas y tendentes a la preocupación por todo, incluso por temas que la persona que no tiene este trastorno pues consideraría neutro. Es decir, de cada aspecto normal de la vida, como sería el trabajo, los hijos, la economía, la salud, en fin. Es como que la persona va con un filtro buscando el peligro y preocupándose antes de que haya ocurrido algo malo. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, si un hijo adolescente sale de noche, ¿no? La persona con ansiedad generalizada ya está pensando en la mayor catástrofe, en que tenga un accidente, que le atraquen, que beba demasiado, que acabe en el hospital. Son pensamientos que cualquiera podríamos tener en un momento determinado, pero en el caso de este problema se convierte en una preocupación muy fuerte, duradera, que no se puede olvidar y que le genera intenso malestar. El otro proceso psicológico que está detrás de esta ansiedad generalizada, que he mencionado que había dos, pues el segundo es el hecho de que en el fondo esta persona se siente incapaz de hacer frente a ese mundo tan lleno de peligros y tan lleno de amenazas que está percibiendo. Y muchas veces lo que hay de base es una inseguridad y una percepción de incapacidad.
que hace que esta persona pues se ponga en lo peor como forma de prepararse, por así decirlo, a que ocurra lo peor, a que ocurra lo más malo que percibe. Para identificar este problema debemos distinguir siempre entre lo que serían las preocupaciones adaptativas o sanas y las que no. Es decir, cuando alguien va a vivir una situación difícil, por ejemplo, que le vayan a operar, es normal tener más ansiedad y nerviosismo, ¿no? Y que de vez en cuando nos pasen ciertas preocupaciones sobre la recuperación, sobre la enfermedad, pero realmente aquí hay una amenaza, es decir, hay una amenaza a nuestra salud. Sin embargo, en el caso de la ansiedad generalizada, la preocupación es muy desproporcionada para la amenaza real y además está presente todo el día, es muy intensa y es intrusiva, es decir, esté haciendo lo que esté haciendo, le va a venir. Y la persona suele comenzar pensando en algo neutro, por ejemplo el trabajo, y acabar dándole vueltas a la cabeza sobre la posibilidad pues, de que lo despidan, de que se arruine, en fin, de lo peor. Este trastorno de ansiedad generalizado es muy frecuente entre la población y ya de paso, ¿hay muchas personas que busquen tratamiento psicológico debido a ello? Pues sí, es un trastorno que llega con frecuencia a psicología, pero eso no significa que sea el motivo por el que la persona viene. Es decir, la mayoría de veces hace falta que la persona desarrolle otro problema para que cuando viene veamos que de base antes ya había un trastorno de ansiedad generalizado. A veces, por ejemplo, pueden venir porque han tenido un ataque de pánico, es decir, al tener la tendencia ansiosa, cuando hay una circunstancia difícil sufren un ataque de pánico. También pueden venir muchas veces por insomnio, por incapacidad para dormir por la noche, porque primero muchas veces acuden al médico de cabecera, toman ansiolíticos, como por ejemplo sería el Orfidal para dormir, y tras un tiempo pues ven que estas pastillas ya no les sirven porque no detienen el pensamiento de preocupación. Entonces el médico les recomienda que acudan. Además, en la gran mayoría de las ocasiones la persona puede vivir durante años con estas preocupaciones y a veces pues ya parece que el entorno te dice que es que la persona es así, que es su personalidad. Sin embargo, también es un trastorno que puede predisponer a otros. Tengo algunos datos aquí que dicen que el 19% de las personas con ansiedad generalizada tienen depresión, el 37% fobia social, el 83% dolor crónico y el 34% problemas gastrointestinales. También se habla de cardiovasculares, etcétera. Además, estas preocupaciones condicionan mucho la vida de la persona hasta el punto de dejar de realizar actividades por ese miedo, de no poder disfrutar de nada porque las preocupaciones no cesan y también se suelen ver afectadas las relaciones interpersonales con la familia, con la pareja, porque esto también genera malestar en otros. Se estima que afecta al doble de mujeres que de hombres y además algunas circunstancias vitales como por ejemplo haberse separado, ser ama de casa o estar en desempleo pueden aumentar mucho el riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad de este tipo. Bueno, hemos escuchado cómo muchas personas buscan tratamiento, ¿no? Para el trastorno de ansiedad generalizado, pero ¿cómo se trata en consulta esta ansiedad? Pues, yo en primer lugar, tras hacer una evaluación del problema y haber descartado otros, doy psicoeducación, es decir, doy información a la persona para que entienda que hay un funcionamiento psicológico que está en la base de ese malestar y sobre todo para que tome conciencia de que esto se puede trabajar, tratar y corregir. El tratamiento se puede hacer desde la terapia cognitivo-conductual y también, funciona muy bien y es un tratamiento validado científicamente la terapia de aceptación y compromiso. Explicar aquí en qué consiste la terapia de aceptación y compromiso es bastante complejo porque es una terapia muy larga y es complicado decirlo de forma breve, pero en el caso de la terapia cognitivo-conductual sí que se puede decir que en un primer momento es importante, pues como he dicho, educar a la persona en el problema, saber en qué consiste su funcionamiento psicológico y sobre todo que para que entienda la importancia de todas las técnicas que se van a utilizar después. También se trabajan pues esos pensamientos, esas preocupaciones, la tendencia a anticipar lo peor y esos pensamientos intrusivos que no le dejan disfrutar de otras actividades. También muy, muy necesario instruir en las técnicas de relajación y puede ser muy útil el mindfulness, como forma pues de entrenar la mente en la atención plena al momento presente y para ir disminuyendo esa tendencia a la rumiación sobre el futuro y sobre cosas que no están ocurriendo realmente en el presente. Al final, es importante tener en cuenta que este trastorno se puede tratar de forma duradera y que no es un malestar con el que la persona tenga que convivir o tomar antidepresivos o ansiolíticos de por vida. Porque lo que sí es cierto es que si no se trata a nivel psicológico, pues no tiende a curarse solo. Está claro que cada vez que vayamos a hablar de ansiedad, hay que saber que hay muchos tipos, ¿no? de la ansiedad. Podemos encontrar un abanico muy amplio.
Exacto. En futuros espacios trataremos otros tipos de trastornos de ansiedad, porque al final la persona manifiesta, parece que todas las personas con ansiedad tienen como unos síntomas en común, pero lo que es cierto es que cada subtipo de trastorno de ansiedad tiene un funcionamiento psicológico diferente que está en la base de esos síntomas y que es lo que hay que trabajar para regular esos síntomas. Hoy ha tocado el trastorno de ansiedad generalizado. Hemos conocido, pues las formas de actuar de las personas que puedan tener este tipo de ansiedad, e iremos abriendo mucho más el abanico. Bueno, Isabel Fernández, como siempre, psicóloga, y gracias por estar con nosotros un martes más. Muchas gracias. Si alguien quiere encontrarte o quiere preguntarte ya más profesional, ¿dónde lo puede hacer? Pues como siempre podéis encontrarme en consulta de psicología en Policlínica Ceejín. Y también, por supuesto, podéis escribir a través de mensajes privados por la página de Facebook que tenemos de Isabel Psicología, donde podéis consultar más información o también sugerir temas para que los tratemos en próximos martes aquí en este espacio. Así es, así lo vamos a hacer. Isabel, gracias como siempre. No sé si la semana que viene, que nos pilla en plena Semana Santa, vamos a poder hacer este espacio, pero que no se preocupen los oyentes, que seguro que el martes siguiente lo vamos a poder reabrir de nuevo. Así que a mejorarse de ese pequeño resfriado que todavía nos queda, ¿no? Sí, muchas gracias. A ti como siempre. 12 y 12 minutos.